Buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza, pero vengo directamente del despacho Oval. Tengo algunas novedades del presidente que compartir que sé que todos valoran y aprecian mucho. Así que vamos al grano. El presidente prometió a millones de cristianos de todo el país durante la campaña electoral que crearía una oficina de fe de la Casa Blanca a su regreso, y ha cumplido su promesa. La Oficina de Fe de la Casa Blanca ha organizado una extraordinaria celebración de una semana de duración para la Semana Santa, antes del domingo de Pascua. El presidente firmó una proclamación de Semana Santa, grabó un mensaje presidencial especial en video y ofrecerá una cena prepascua mañana por la noche y un servicio religioso de Pascua para el personal de la Casa Blanca el jueves. El presidente y la primera dama tienen el honor de continuar la tradición del rollo de huevos de Pascua de la Casa Blanca, que se celebrará en el Jardín Sur el próximo lunes. Por otra parte, el presidente Trump está convirtiendo a Estados Unidos de nuevo en una superpotencia manufacturera. Ayer, Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo, hizo un anuncio monumental. Este es solo el último ejemplo. Por primera vez, el gigante de chips Nvidia producirá supercomputadoras de IA íntegramente en Estados Unidos como parte de su compromiso de producir infraestructura de IA por valor de $50,000 millones en nuestro país durante los próximos 4 años. Junto con sus socios de fabricación, han puesto en funcionamiento más de 1 millón de pies cuadrados de espacio de fabricación para construir y probar chips Nvidia Blackwell en el gran estado de Arizona y supercomputadoras de IA en el gran estado de Texas. El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, destacó cómo los motores de la infraestructura de IA mundial se están construyendo en Estados Unidos por primera vez. Este es el efecto Trump. Esto se suma a billones de dólares en otras inversiones estadounidenses ya anunciadas, incluyendo $500,000 millones de Apple y la fabricación y la formación en $100,000 millones de TSMC y la fabricación de chips en y la inversión privada de $500,000 millones liderada por OpenAI, Oracle y SoftBank en infraestructura de inteligencia artificial. Con el presidente Trump, produciremos los coches, los barcos, los chips, los aviones, los minerales y los medicamentos que necesitamos aquí mismo, en Estados Unidos, con la ayuda de trabajadores estadounidenses. En la frontera, el presidente Trump sigue batiendo récords y protegiendo a nuestra patria. Según la CBP, las detenciones de la patrulla fronteriza en la frontera suroeste durante todo el mes de marzo de 2025 fueron menores que durante los 2 primeros días de marzo de 2024 bajo el mandato de Joe Biden. Increíbles agentes del orden arrestan a diario a inmigrantes ilegales violentos de comunidades estadounidenses. Aquí les presento algunos ejemplos del último informe de ICE que recibí esta mañana. Los Ángeles arrestó a un ciudadano mexicano de 54 años, condenado por violación por amenaza, sodomía con una persona menor de 14 años y secuestro en San José, California. Houston arrestó a un ciudadano mexicano de 23 años, condenado por agresión sexual depredadora contra un menor en el condado de Cook, Illinois. Houston arrestó a un ciudadano hondureño de 64 años, condenado por asesinato en Los Ángeles. Condado de Ángeles, California. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Chicago, ICE, arrestó a un guatemalteco de 49 años, condenado por agresión e incendio provocado en Prince William, Virginia, cerca de aquí. El ICE de Denver arrestó a un ciudadano mexicano de 36 años, registrado como delincuente sexual, condenado por agresión sexual a un menor en el condado de Lake, Colorado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Baltimore arrestó a un ciudadano chino de 50 años, condenado por tráfico sexual en Bel Air, Maryland. Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Boston arrestó a un ciudadano jamaiquino de 46 años, condenado por 3 cargos de violación infantil y 2 cargos de agresión indecente y agresión física a un menor de 14 años en Boston, Massachusetts. El presidente Trump y nuestra administración no descansarán hasta que todos los inmigrantes ilegales violentos sean expulsados de nuestro país. La seguridad del pueblo estadounidense es demasiado importante como para conformarse con menos. En ese sentido, la indignación demócrata y mediática por la deportación de Abrego García, un delincuente salvadoreño indocumentado de la MS-13 que se escondía en Maryland, ha sido absolutamente despreciable. Basándonos en el sensacionalismo de muchos de los presentes, uno pensaría que deportamos a un candidato a padre del año. Eso se debe a que, lamentablemente, a muchos en este país les importa más este padre de Maryland, un pandillero de la MS-13 que vive legalmente, que una madre de Maryland y ciudadana estadounidense brutalmente asesinada a manos de otro indocumentado. Por supuesto, me refiero a Rachel Maureen.
Y por si no lo vieron ayer, un jurado de Maryland declaró culpable al inmigrante indocumentado Víctor Antonio Martínez Hernández del asesinato de Rachel Morin en agosto de 2023. Ella era una mujer de 37 años, madre de 5 hijos, que corría en una comunidad por lo demás segura al noreste de Baltimore, cuando este monstruo la emboscó, la estranguló y la golpeó hasta la muerte antes de arrojar su cuerpo brutalmente herido al desagüe de un túnel. La familia Morin finalmente obtuvo justicia ayer, pero nunca recuperarán a Rachel. Nos solidarizamos con la familia de Rachel, sus 5 hijos y su madre, Patty, quien ha sufrido la inimaginable pérdida de su hija. Por si se lo perdieron la semana pasada, el presidente Trump firmó un memorando presidencial de seguridad nacional que ordena a las agencias federales que administran tierras federales en la frontera que pongan a disposición del Departamento de Defensa terrenos en una nueva área de defensa nacional. Esto siguió a la orden ejecutiva emitida el primer día por el presidente, que comprometía a su administración a movilizar todos los recursos y autoridades disponibles para detener la avalancha sin precedentes de inmigrantes ilegales en nuestro país y obtener el control operativo completo de las fronteras de Estados Unidos. Una vez más, el presidente cumple otra promesa clave. Esta nueva área de defensa nacional abarca más de 274 kilómetros a lo largo de nuestra frontera en Nuevo México. Pero en las próximas semanas, esta administración añadirá más de 144 kilómetros en el estado de Texas. Esta área de defensa nacional mejorará nuestra capacidad para detectar, interceptar y enjuiciar a los inmigrantes indocumentados, las bandas criminales y los terroristas que lograron invadir nuestro país sin consecuencias durante los últimos 4 años bajo la administración Biden. También reforzará nuestras defensas contra el fentanilo y otros narcóticos peligrosos que han estado contaminando nuestras comunidades. Con todo este trabajo para que Estados Unidos vuelva a ser grande, seguimos viendo una respuesta positiva del público estadounidense. Una nueva encuesta publicada esta mañana por el Daily Mail y HLE Partners reveló que el índice de aprobación del presidente Trump está en su punto más alto. Esto se debe a que el presidente está trabajando incansablemente para cumplir sus promesas al pueblo estadounidense, como lo acabo de ver hoy en el despacho Oval. Hoy tenemos a un reportero en nuestra nueva oficina de prensa, Matthew Foldy. Me gustan tus botas, Matt, editor jefe de The Washington Reporter. Washington Reporter es un medio nuevo y de rápido crecimiento que publica noticias de última hora sobre legislación y entrevista a líderes del Congreso y de toda la administración. Entre sus lectores se encuentran las más altas esferas del sector empresarial del gobierno. Muchas gracias por invitarme en nombre de nuestros lectores y de los miles de millones de estadounidenses que creo aprecian lo que estás haciendo con el nuevo espacio para los medios y lo que hace que esta sea una sala de prensa más accesible. Tengo curiosidad por Harvard. Vimos que la administración Trump anunció hoy que recortará o congelará alrededor de $2,000 millones en fondos para Harvard, debido a que el campus tiene serios problemas de violencia y antitematismo. Vimos al presidente Obama, el expresidente Obama, ponerse del lado de Harvard, que rechazó las demandas de la administración Trump. Tengo curiosidad. ¿Hacia dónde cree la administración que irá esto con Harvard y con otras universidades de Estados Unidos que se niegan a reformarse a raíz del tipo de locura que hemos visto apoderarse de algunas de ellas? En lo que respecta a Harvard, la postura del presidente se basa en el sentido común, en el principio básico de que los estudiantes judíos estadounidenses o de cualquier religión no deben ser objeto de acoso ni persecución ilegal en los campus universitarios de nuestro país. Lamentablemente, hemos presenciado discriminación ilegal en el campus de Harvard. Hay innumerables ejemplos que lo demuestran, en particular la impactante confesión de la entonces presidenta de Harvard, Claudine Gay, quien afirmó que el acoso y la intimidación dependían del contexto. En ese momento, el presidente dejó claro al público estadounidense que no toleraría el acoso ilegal ni el antisemitismo que violaban la ley federal. Así que el presidente le dejó claro a Harvard: si cumplen la ley federal, no incumplen el título Sext, aprobado por el Congreso para garantizar que ningún estudiante sea discriminado por motivos de raza, y recibirán fondos federales. Desafortunadamente, Harvard no se ha tomado en serio las exigencias del presidente ni de su administración. Lo único que pide el presidente es que no infrinjan la ley federal y podrán recibir sus fondos federales. Creo que el presidente también está dando por sentado una buena pregunta. Más de $2,000 millones se han ido a Harvard cuando tienen una dotación de más de $50,000 millones. ¿Por qué los contribuyentes estadounidenses subvencionan una universidad que ya tiene miles de millones de dólares en el banco? Y desde luego, no deberíamos financiar un lugar donde existe un antisemitismo tan grave. Y tengo curiosidad, acabas de mencionar a Rachel Morin. Soy de Maryland y creo que la mayoría de los habitantes de Maryland aprecian lo que dijiste hoy. Hemos visto que Chris Van Hollen, quien fue senador de Rachel Morin, básicamente, amenazando con volar a El Salvador para presionar por la liberación de alguien que se encontraba en Estados Unidos sin documentos. Que, y no tan amable, de su parte sobre el horrible asesinato de Rachel Morin,
y el veredicto que creo se dictó correctamente ayer? ¿Qué opina la administración sobre las prioridades que vemos de los demócratas del Senado en cuanto a la inmigración ilegal, en lugar del trabajo que agencias como ICE y el DHS están realizando con la administración Trump?